Mi nombre es Sebastián Martínez y en las noticias de hoy estaremos en nuestro especial jurídico de cada martes. En el día de hoy es con la sentencia SP 4514 de 2020, un precedente importante en la lucha contra la corrupción. En esta sentencia, uno de los hechos para encontrar ese contexto, en un primer momento, se refiere a la apropiación de recursos públicos por parte de quienes eran funcionarios públicos de Fonculpuertos, una entidad estatal que se encargaba de administrar los recursos de la liquidación de la empresa Puertos de Colombia, que ya no existe en este momento. En particular, los acusados suscribieron actas de conciliación en las que se reconoció el pago de prestaciones laborales a favor de extrabajadores de Puertos de Colombia, a creencias que luego se demostró carecían de respaldo fáctico o jurídico. En total, se celebraron 288 actas de conciliación por un valor de más de 22.000 millones de pesos. De esas 206 actas fueron canceladas, mientras que 22 actas por un valor de más de 3.000 millones no fueron saldadas. En este momento, pasamos a las instancias. En el proceso en el que se dictó la sentencia SP 4514 de 2020, tuvo las siguientes instancias muy importantes a recalcar. Primera, el Juzgado Penal del Circuito de Bogotá condenó a las dos acusadas a 8, 7 y 6 años de prisión respectivamente por los delitos de peculado, por apropiación agravado y en concurso homogéneo y sucesivo. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá fue en donde se desarrolló la segunda instancia. Es en esta sala donde se confirmó la sentencia del Juzgado Penal del Circuito de Bogotá. Y por último, en este caso ya fue en casación. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Muy importante a recalcar en esa sentencia serían las categorías dogmáticas trabajadas en ella. En las categorías dogmáticas trabajadas en esta sentencia SP 4514 encontramos el delito de peculado por apropiación. ¿Sí? La Corte Suprema de Justicia estableció que el delito de peculado por apropiación puede configurarse incluso cuando el servidor público no se apropia directamente de los recursos públicos, sino que los destina a un fin distinto al previsto. Segundo, el dolo, muy importante. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia consideró que el dolo es un elemento esencial del delito del peculado por apropiación. En este caso, la Corte Suprema de Justicia consideró que los acusados actuaron con dolo, ya que tenían conocimiento de que las actas de conciliación que suscribieron eran totalmente falsas. En este momento damos paso también a una aproximación un poco más que nos pueda llevar a una explicación muchísimo mejor, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia estableció que el delito de peculado por apropiación, como ya hemos explicado, se configura cuando el servidor público, con dolo, se apropia de bienes o recursos públicos que le han sido confiados en razón de su cargo que ostentaba en ese momento. En este caso, la Corte Suprema de Justicia consideró que los acusados de apropiación de recursos públicos, al suscribir actas de conciliación falsas en las que se reconocía el pago de prestaciones laborales a favor de extrabajadores de Puertos de Colombia, a creencias que luego se mostró carecían de respaldo fáctico o jurídico. En este momento, así que ya con esto pasamos en este caso tan importante a la resolución de la Corte. La Corte Suprema de Justicia confirma la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que condenó a los tres acusados a 8, 7, 6 años de prisión, respectivamente, por los delitos de peculado por apropiación en primer momento. Eso sí, siendo este agravado. Y en este caso, de igual manera,
en concurso homogéneo y sucesivo. En conclusión, la sentencia SP 4514/2020 es un importante precedente en materia del peculado por apropiación. La Corte Suprema de Justicia estableció que el delito de peculado por apropiación puede configurarse incluso cuando el servidor público no se apropió directamente de los recursos públicos, sino que los destina a un fin distinto al previsto, como lo he mencionado a lo largo de la noticia. Sí, en este caso, de igual manera, la sentencia también es importante porque establece que el dolo es un elemento esencial, sí, en este momento, dentro del delito de peculado por apropiación. Y pues, por último y no menos importante, la sentencia SP 4514/2020 tiene un impacto significativo en la lucha contra la corrupción de Colombia, que no puede seguir siendo así como ha sido todos estos años. Muchísimas gracias. Sigan en estudio.